usted y todo. Le voy a comprar un coso, aunque no lo use, como que estamos en contacto. Entonces. Bueno, me acompañan entonces Hebreos, por favor. You can open your Bibles to Hebrews chapter 11. Abra su Biblia o en su defecto su teléfono que tiene Biblia, pero por lo menos lea en algún lado la palabra de Dios. Hebreos 11:7. Hebrews 11 verse 7. Y después nos vamos a ir a leer solo algunos versículos de Génesis 6. And you can also open your Bibles to Genesis chapter 6 because we'll read a few verses from there. ¿Lo tenemos ahí? Bueno, leemos entonces 11:7 de Hebreos, dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Verse 7 says, by faith Noah, being warned by God concerning events as yet unseen, in reverent fear constructed an ark for the saving of his household. By this he condemned the world and became an heir of the righteousness that comes by faith. Y ahí da vuelta hasta Génesis, algunas páginas, y me acompaña si quiere. Open your Bibles back to Genesis chapter 6. Para que tengamos algunos versículos importantes de la vida de Noé. We'll be reading a few important verses of the life of Noah. Dice, estas son las generaciones de Noé, de Génesis 6:9. Genesis 6 verse 9, you can read. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ello. Y aquí que yo los destruiré con la tierra. Hasta un arca de madera de gofer harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y si después va al versículo 17, dice: y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirás, mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y el versículo 22 termina diciendo: y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Para tener una idea, aunque la historia de Noé creo que todos la sabemos, To have an idea, and I believe that we all know the story of Noah. y por supuesto espero que no la esté comparando con esa película que salió una vez, que yo ni la fui a ver, pero con lo poco que vi de propaganda alcanzó. But please don't be comparing it to that movie that came out not too long ago, because it has nothing to do with that. No sé si alguno la vio. I'm not sure if anyone saw it. No es una película sobre Noé, es un disparate eso que hicieron. It's not a movie about Noah, but it's discriminating to the Bible. Y aproveche a apagar los teléfonos, porque en la época de Noé no había teléfono. You can turn off your phones because Noah had no cell phone. Entonces, como no había teléfono, había que hablar. Lo que estamos perdiendo hoy, comunicar. There was no phone, so people needed to speak to each other. Entonces, hoy vamos a hablar sobre testimonio de fe que dejó Noé para nosotros. So we'll speak of the testimony of his faith that he left behind for us. Y el título, si usted quiere un título ahí para apuntar, es La locura de la fe. And today's title will be The Foolishness of Faith. Porque esta historia, si no es por fe, no se puede comprender. If this story you don't believe it by faith, then you can't understand it at all. Imagínense que yo hoy voy a proponerle un negocio. Imagine today I would make an offer of a business to you. Y le voy a decir a Enrique, salimos de pobre con el negocio que tengo en mente. And I would tell Enrique, you know what, we're going to be rich with this business of mine.
vamos a comprar 2 millones de cañas de pescar We will buy 2 million fishing rods, y nos vamos a ir al desierto del Sahara y las vamos a vender allá. and we're going to go to the desert, the Sahara Desert, and sell them there. Y Enrique es muy tranquilo, pero me va a decir, me parece que está un poco loco. And Enrique would be kind of calm, but in his mind he'd probably be thinking I'm crazy. ¿Para qué querés cañas de pescar en un lugar que no hay agua? Why would you want fishing rods in the desert? Y yo le voy a decir a Enrique, no, haceme caso, vamos a invertir en esto que salimos de pobres. And I would tell him, listen, just invest with me, believe me that we're going to be rich. Y Enrique va a decir, pero bueno, pero me parece que vamos a perder la plata en eso. But Enrique might think, well, we're going to lose the money in this business. Todavía nos vamos a quedar con un clavo de cañas de pescar, porque ¿quién nos va a comprar? We'll lose the money and be left with 2 million fishing Pero la rods. cosa va a cambiar But things will change. si yo le digo a Enrique, Dios me dijo. But things would change if I told them that God told me to do this. Yo no sé lo que va a pasar allá, pero allá va a haber agua, va a haber peces y van a necesitar cañas de pescar. Vámonos. I don't know what's going to happen, but there will be water and fish. Let's take the fishing rods and sell them. Y imagínense, Imagine, miles de años atrás, thousands of years ago, donde nos cuenta la Biblia where the Bible tells us que nunca había llovido todavía, there had never been rain before, que la tierra era regada por un vapor that the earth was watered by a vapor that came out of the earth, que subía y mantenía la humedad. that would maintain the ground humid. Y no solo eso, And not only that, se cree científicamente inclusive scientifically speaking, it is believed que la tierra estaba cubierta that the earth was covered por una capa que se llamaba dosel. by a zone called dosel. El dosel cubría la tierra de los rayos solares, los protegía de los rayos solares. So this would cover the earth from the strong sun rays. No era que no había sol, era que los protegía mucho más que ahora. It wasn't that there was no sunlight, but it would protect a lot more than what it is now. Y digo todo esto porque cuando leemos esta historia, nuestra mente la quiere comprender conforme a lo que hoy conocemos y no puede ser así. And so people try to read the story of Noah and try to comprehend it according to our times today, and it's not like that. Era un mundo, un clima diferente. It was a different world, different climate. Y ese dosel ayudaba a que la humedad y la temperatura y el oxígeno suficiente para que la vida se desarrollara de una manera que no es como hoy. And that dosel zone would cover so that there was enough oxygen, there was enough everything they needed to be able to live, not as we live today. Algún día le voy a dar más información para que la tenga usted, pero la gente, la vegetación, los animales en aquella época eran distintos a los de hoy. People, vegetation, animals in those days were a lot different Les than what voy a it is decir now. un dato para que tengan una idea y para que les voy a causar el bichito de la, ¿cómo es? De la curiosidad. Se dice que en aquella época, It was said that in those times, the times of Noah, por causa de ese dosel, because the earth was covered by the special zone, dosel, el ser humano human beings, estaba capacitado they were able to para correr 300 kilómetros sin cansarse, they were able to run 300 kilometers without being tired, por causa de cómo era el clima en la tierra en aquella época. because of how the climate weather was in those days. Digo todo esto porque cuando se lee Noé, se inventan muchas cosas como en esa película. When people read the story of Noah, they invent such things as a movie that was out not too long ago. Entonces en aquella época Dios le dijo a Noé, hacete un arca porque voy a destruir todo con una lluvia, con un diluvio. No es lluvia, es más que lluvia, es diluvio. God told Noah, make an ark for yourself because I will destroy the earth by making it rain. Y te vas a meter en el arca y vas a meter animales y eso va a conservar la vida para la nueva tierra que va a haber después del diluvio. And so you'll walk into the ark, you, your family, and the animals, and you will be maintained from the judgment. En pocas palabras, Dios iba y trajo juicio sobre la tierra a través del diluvio. So in few words, God brought judgment by flooding the earth. Entonces se le dijo básicamente a Noé tres cosas. So basically, Noah was told three things by God. Va a llover It will rain cuando nunca había lluvia en la tierra. when before it had never rained. Hacete un arca Make yourself an ark cuando los barcos no existían. when there was no ship or boats.
existed, y ahí van a meter a todo lo que va a sobrevivir. and you will put in that ark everything that will survive. Pero mientras te haces el arca, la tercera cosa, But meanwhile, you make the ark, the third thing would be, le vas a avisar a la gente todo esto. you will tell people of the judgment. Así que imagínense la vida de Noé desde que recibió la orden de Dios hasta que se cumplió el diluvio. So imagine the life of Noah from when he received the news until the day of the flood. Una de las cosas que nos muestra el pasaje de Hebreos, One of the things that Hebrews shows us, y por lo cual toma el Espíritu Santo la vida de Noé para dejarla ahí como ejemplo, and for that reason the Holy Spirit takes this story and puts it in this chapter as an example, es la fe de Noé is Noah's faith a través de las obras. through works. Ya habíamos visto que Santiago 2.26 nos dice que la fe sin obras es muerta. We had already seen that James 2:26 says that faith without works is dead. Y vimos en Abel que ilustra la adoración por fe. And we saw that in Abel he illustrates faith by worship by faith. Vimos en Enoch lo que es caminar por We fe. saw in Enoch what it is to walk by faith. Y Noé nos muestra la obra de la fe. And Noah shows us what it is to work by faith. Que sencillamente la obra de la fe es la obediencia. The works by faith are obedience. Cuando una persona se convierte, When a person comes to Christ, Satanás intenta convencerla de dos cosas. Satan will try to convince that person of two things. Una One, es que debe hacer buenas obras para mantener su fe, it's to try to do good works so that they can be saved, y eso es legalismo. and that is legalism. O otra, que ahora que es salva o salvo, And the other one would be that now that this person is saved, ya puede olvidarse de las buenas obras. they can forget about doing good works. Y a eso se le llama licencia. And that Licencia. is called license. Porque es una licencia para hacer lo que a uno le parece bien. It becomes a license to do whatever they want to do. Y la Biblia no nos habla de nada de eso. And the Bible speaks of none. La fe nos dice, Faith says, informada por la palabra de Dios, informed by the que Bible, una persona that a que person escucha el that mensaje hears the y word cree en ese and mensaje, believes in the message, nace de nuevo, is born y again, a través de ese nuevo nacimiento and through that new birth, comienza a hacer obras que le agradan a Dios. begin to do things that are pleasing to God. No para salvarse porque ya está salvo, Not to be saved because they're already saved, pero las obras muestran que esa persona ha tenido una experiencia de salvación. but their works show that that person has been saved, so they do good works. Y no las deja de hacer porque es la obra del Espíritu Santo en esa persona. And so this person never stops doing these good works because it is the work of the Holy Spirit Hacer buenas obras, to do good works. que se encierra en una palabra, obediencia. That is enclosed in one word, it's obedience. Entonces la fe de Noé nos muestra lo que es la fe en absoluta obediencia a Dios. So Noah shows us what it is to be absolutely in obedience to God. Y a través del pasaje de Hebreos yo quiero mostrarles tres cosas And through the passage here in Hebrews, I'm going to show you three que nos things dan la prueba de la fe de Noé. that gives us the proof of Noah's Y faith. la primera es que la fe responde a la palabra de Dios. Number one would be faith response to the word of God. Porque cuando a Noé se le dice cuando Dios le dice a Noé que va a destruir el mundo, Because when God tells Noah that he will destroy the world, Noé no necesitó ver nada. Noah did not need to see anything. Noé recibió la orden y comenzó a trabajar, Noah received the command and began to work. a pesar de lo extraño de la orden. In spite of how strange it might have been. Va a venir un diluvio, ¿de dónde si nunca hubo? There will come a flood and there's never been a flood. Construí un arca, Build an ark. como si no tengo nunca una foto de otra arca, de otro lugar, ¿qué tengo que hacer? What model do I have? I've never seen one before. Y mientras construí el arca, decide a todo el mundo lo que va a pasar, porque va a haber destrucción, va a haber juicio. Meanwhile, you build this ark, tell the people of the judgment that is coming because there will be judged. En cualquier caso, In any case, Dios le dijo a Noé que iba a suceder algo que nunca había sucedido antes. God told Noah that something was coming that had never been before. Pero ¿cuál fue la respuesta de Noé? But what was Noah's response? Noé podía haber dicho, bueno, que caigan unas gotitas del cielo para que yo crea en esto. Why don't you make it rain a little bit so that I can believe you? Dame un anticipo de lo que es un diluvio, porque ¿cómo yo voy a predicar esto si no sé? Give me a heads up on what's going to happen so that I know, because I've never seen something like Sin that. embargo, vemos a Noé que se puso a trabajar en lo que Dios le había dicho que tenía que hacer. But Noah needed nothing. He worked because he received the command. Y se puso a hablar de lo que nunca él había visto. And he began to preach of what he had never seen before. Noé nos está mostrando desde ya Noah is showing us from the get-go que la fe verdadera no se cuestiona, that true faith is never questioned. se obedece.
obeyed. Cuando uno realmente cree en lo que dice la palabra de Dios, When you truly believe in what the Bible says, cuando uno realmente cree en lo que Dios nos dice, lo obedecemos. when you really believe what God says, you obey. No hay cuestionamiento. There is no question. Y no solo empezó a trabajar, sino que lo hizo con compromiso. He didn't just begin to work, but he did it with Porque commitment. nosotros sabemos que eso le costó 120 años de su vida. We know that it took him 120 years of his life. Y eso incluye un compromiso. And that is true commitment. De día a día ir a trabajar en la obra. Day after day working in the art. De día a día ir a ver qué se tenía que hacer para seguir construyendo. Day after day seeing what needed to be constructed. De día a día escuchar el comentario de los incrédulos. Day after day listening to the people talking bad about him. Parándose delante de aquello que se estaba construyendo. Standing in front of the big ark. Y pasando por ahí diciendo, Noé, ¿qué estás haciendo? And asking Noah, what are you building? Dios me dijo que construyera un arca. God told me to build this ark. Y que les diga a ustedes que va a venir un diluvio. And to tell you that there's a flood coming. Y que en el diluvio va a morir todo porque esta tierra está And corrompida. under the flood everything living will die because it is corrupted. No fue un trabajo de 1 o 2 días o de semanas. It wasn't a job of a few days or a few weeks. Fue un compromiso de Noé. It was a commitment on behalf of El Noah. Salmo 119:60 dice, me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Psalm 119 verse 6, he says, I hurried and I obeyed your command. Noé escuchó la voz de Dios y la orden de Dios y se puso a trabajar. Noah heard the voice of God and he began to work. No tenía experiencia en construcción naval, me imagino. He didn't have any experience on how to Ni build mucho a menos ship, en cómo funcionaba un barco si no existía. or nonetheless any experience on how to drive a Pero ship. Noé se puso a trabajar. But he began to work Porque esa era la orden de Dios. because that was the command of God. Noé respondió por la fe al mensaje de Dios. Noah answered or responded by faith to the word Y of God. básicamente Noé tenía esa fe que es la certeza de lo que se espera. So Noah had the assurance of things that are hoped for, Y la convicción de lo que no se ve. and the conviction of things not Noé seen. no necesitó ver lluvia, ni otros barcos, ni otra cosa, sino que se puso a obedecer a Dios. Noah didn't need to see rain nor a big ship. He began to work Y construyó el arca. and built an ark. Y dice que la palabra aquí que construyó, The word here constructed, cuando fue advertido de las cosas por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor. with fear, Con temor preparó el arca. with reverent fear. he ¿Sabe constructed. que la Biblia Peshita dice con reverencia? The Bible, the translation Peshitta says with reverence. También la Biblia textual dice movido de reverente temor. Also, the textual Bible says moved by reverent fear. La palabra temor es eulabeia, The word fear means eulabeia. que quiere decir piadoso, It means to be pious. que habla de devoción espiritual auténtica. Authentic spiritual devotion. ¿A qué quiero decir con todo esto? What do I mean by all these words? Que cuando Noé recibió el mensaje, That when Noah received the message, ese mensaje lo recibió con respeto y reverencia. he received the message with respect and reverence. Es decir, Noé no solo obedeció, sino que creyó en lo que Dios le dijo y con total reverencia empezó a construir el arca. And with absolute reverence to the word of God, he began to build the ark. Y esto no fue cuando empezó a construir el arca, su vida fue siempre con temor y reverencia a Dios. It wasn't just when he began to build the ark, but his life was about reverence toward Porque God. ya leímos en Génesis 6:9 Because we read in Genesis 6:9 que dice, Noé, hombre justo, era perfecto entre los hombres de su tiempo. it said that Noah, a righteous man, being perfect among all the other men of his time. Y caminó Noé con Dios. And Noah walked with Fíjese God. que nos dice lo mismo que caminó con Dios. Same thing said about Enoch, that Y he walked fue with un God. hombre perfecto entre los hombres de su tiempo. And he was a perfect man according to Es the decir, other men of his time. que Noé también aprendió cómo adorar del evento de Abel. Noah learned to worship God from Abel's worship. Puso su fe en la sangre que había que presentar, He put his faith in the blood that needed to be presented, que representaba lo que iba a venir algún that día. represented what was to come one day. Y también aprendió de la historia de Enoch Also learned from the story of a caminar con Dios en medio de una generación difícil. to walk with God in the midst of a generation that is corrupted. Entonces Dios vio el corazón de Noé y lo encontró un hombre que era un hombre justo, un hombre que caminó con él, So he saw the heart of Noah and he considered him a righteous que man. tenía respeto y reverencia por el mensaje de Dios. He had respect and
fear to the message of God. Y hoy el Señor nos está exigiendo como iglesia And today the Lord is demanding from us as a que cada church vez que abrimos su palabra o escuchamos su that mensaje, every time we open the Bible, we hear His message. tengamos el mismo respeto y la misma reverencia por su palabra. We would have the same type of respect, fear, and reverence towards the Word of God. Porque nosotros hoy Because today we estamos viviendo en tiempos como los de Noé. are living in times such as Noah lived. Pero aparte de construir But besides constructing the ark con reverencia, with reverence, también construyó como Dios le dijo. he also constructed as God told him to. En el pasaje de Génesis se dan las medidas. In the passage of Genesis, he receives the measurements. Sabe que cuando uno va al original, When you go to the original Hebrew language, la palabra arca quiere decir caja o más que nada cubo. the word ark means a square or a cube. Tiene una forma cúbica alargada. It means that it has a rectangle sort of Para shape, que tengamos una idea, es como una caja de zapatos. as a shoebox, rectangular. Exacto. Y también And also, Noé usó los materiales que Dios le dijo. Noah used the materials that God told him to use. Es decir, que Noé fue un hombre que obedeció a toda la palabra, tomó toda la palabra de Dios con reverencia Noah took the whole word of God, the command of God, with reverence. y en ningún momento dijo, pero podríamos hacer una decoración acá adentro. And he never said at any given moment, well, we can decorate this ship, O dijo, podríamos cambiar un poco el estilo. or we can change the style of the ship. Ustedes saben que el arca tenía una sola ventana. You all know that the ark only had one window. Noé podría haber dicho, a mi esposa le gusta que entre la luz del sol, Noah could have said, my wife likes the sunlight, so porque we're a la gonna mujer make le windows. gusta darte esos tipos de consejos, ¿no? Women like to give those kind of extras. Agreguémosles alguna ventanita más. Why don't we make another window so more sunlight can go? O en el techo, ¿por qué no hacer ahí un poco con sombrillas y sillones para ir a tomar sol yo? Why can't we make on the very top of the roof something where we can suntan? Noé sencillamente hizo todo como Dios le dijo. Noah simply obeyed exactly what God told him to do. Medida por medida. Measurement by measurement. Y con todo lo que Dios le dijo y nada más. And with every material that God told him to build and nothing more. ¿Sabe que en el capítulo 6 de Génesis dice que usa brea, ¿verdad? The chapter 6 of the book of Genesis, it says that he used pitch. Para cubrir, Pitch to cover the inside out. sobre todo entre la madera y la madera y madera tenía que haber brea para cubrir, para que no entre el agua. Between every piece of wood, there needed to be pitch. Le voy a decir It's algo, like tar, like that black aunque tar. hay muchos de simbología en todo lo del arca, There's a lot of symbolism in the ark, but I'm going to tell you pero something. quiero decirle algunas cositas nomás. But I want to tell you a few things about the La ark. palabra brea en hebreo The word pitch in the Hebrew, se escribe KPR. it is written K-P-R. La tiene ahí en la mente, KPR. Keep it in your mind, K-P-R. Es la misma raíz de la palabra Kippur, It is the root of the word Kippur, Kippur, del Yom Kippur, from Yom Kippur. cuando se hace el sacrificio When you make the y sacrifice se presenta la sangre. and you present the blood. ¿Y qué quiere decir esto? And what does this mean? La brea The pitch se utilizó was used para cubrir el arca to cover the ark del agua del juicio de Dios, from the judgment of God, que no entrara el arca y que todos murieran. so that the water would not enter into the ark and everybody died. La sangre de Jesús The blood of es Jesus lo único que nos cubre is the only thing that covers del us juicio de Dios. from the judgment La of God. paga del pecado es muerte. The wages of sin is Todos death. están bajo el juicio de Dios. Everybody's under Pero the cuando judgment of God. aceptamos a Jesucristo, But when you come to la Christ, sangre de Cristo the blood of me Christ limpia de todo pecado cleanses me from y all el sin. juicio de Dios ya no me llega. And so the judgment of God doesn't reach Además, me. el arca The ark, no es un barco que tenía movilidad. it wasn't a ship that needed a steering. La forma del arca, The way that the ship lo que of the le ark, daba a esa arca, what had the ark, no era para que Noé anduviera esquivando montañas o cosas, era un arca it was just an ark que without se iba a mantener estable that would be stabilized en medio del juicio de Dios. in the midst of the judgment of El God. arca estaba diseñada para dar estabilidad y protección. The ark was constructed so that it would have stability and Y protection. algunos han dicho el arca And some have said that the está ark mostrando la época de la gran tribulación. is showing in
away the time of the Great Y Tribulation. no es así. And it's not like that. Porque el arca lo que está mostrando es una hermosa figura Because what the ark is showing is just a beautiful figure de la salvación ofrecida a través de Jesucristo. of salvation offered through Jesus Christ. Porque en la gran tribulación, Because in the Great la Tribulation, iglesia no va a estar pasando por la tribulación. the church will not be going through the tribulation. Antes de que venga la tribulación, Before the la tribulation, iglesia va a ser tomada, va a ser sacada de la the tribulación. church will be taken away from the Y tribulation. sin embargo aquí en la época de Noé, Noé va a pasar por el medio de la tribulación. But we see Noah going through the judgment of God. Entonces el arca nos da una imagen de la salvación en And so Jesucristo. the ark gives us an image of the salvation in Jesus Christ. Solo en Jesucristo tenemos seguridad. Only in Jesus Christ do we find En assurance. medio de este mundo que se está perdiendo, solo en Jesucristo hay In the seguridad. midst of this world that is being lost, we have assurance Y in por Christ. eso esta fe es una locura para el mundo. That's why faith is foolishness to the world. Imagínense construir un arca cuando todavía no había llovido. Imagine building an ark when it had never rained before. Lo increíble en el caso de Noé The incredible thing in Noah's case es que no había ninguna experiencia de lluvia, de agua que cayera del cielo. never had any rain fallen from heaven. Ahora, si usted ve el pasaje cuando comienza el juicio, When you see the passage when the judgment begins, hay dos lugares de donde proviene el agua. there's two ways that the water comes out of. Una son que se abren las fuentes de los abismos, dice la Biblia. It says that the water began to rise from the earth. Es decir, que dentro de la tierra había y todavía hay enormes cantidades de agua. It's to say that very under the earth, there's a large amounts of water that can rise up. Porque los científicos tratando de destruir esto, Because scientists trying to destroy the story of Noah, dicen que la cantidad de agua que hoy existe en la tierra sería imposible para inundar todo. they say that the amount of water now found on the earth would be impossible to flood the whole earth. Pero lo que nos dice la Biblia es que se rompe la superficie de la tierra y de los abismos empieza a brotar agua. But what the Bible says that the earth broke and water began to rise up. Pero el otro lugar de donde proviene el agua es justamente de arriba, And the other place where water began to fall was from the clouds, donde esa capa que estaba se rompe y empieza a caer el agua que estaba en los cielos. where what was covering the earth before broke and then rain began to fall. Pero nunca eso había pasado antes. But that had never happened before. Solo el rocío conocían ellos. It was only just what would come up out of the earth that would come out of the earth. Imagínense la locura Imagine the foolishness que habrán pensado tenía Noé that people thought of Noah de andar construyendo algo que no iba a servir. building an ark that wasn't going to be used. Perder 120 años de su vida Waste 120 years of his life esperando algo que nunca sucedió. waiting for something that had never happened Sin before. embargo, Noé construyó y siguió construyendo. But Noah kept on building the ark. La cuestión que a donde quiero ir Where I want to go with all this es que la fe es locura para el mundo. is that faith is foolishness to the world. Que nosotros creamos que por gracia somos salvos es una locura para este mundo. That we believe that we are saved by faith, by grace alone, it is foolishness to the world. Porque el ser humano quiere llegar a Dios a través de obras. Because humans want to reach God through their works. Su forma de llegar a Dios es a través de hacer algo que impacte a Dios. Their way to reach God is to do something that would impact God. O por el otro lado tenemos el ateísmo que dice no se necesita porque Dios no existe. Or on the other hand, you find atheism that they say God doesn't Y exist. Noé estaba en medio de una generación que estaba negando a Dios. And Noah was in the middle of a generation that was refusing God. Y nosotros como cristianos muchas veces And we as Christians many times podemos ser tomados como tontos o como locos. can be taken as foolish. Pero yo me pregunto cuántos quieren ser locos para Dios. But I ask myself, how many of you want to be ¿Cuántos foolish? quieren ser locos para Dios? How many of you want to be foolish for God? Pedro trabajó toda la noche con su equipo. Peter worked all night with his team. Un pescador profesional, A professional fisherman. frustrado, no sacó nada. Frustrated, he never Se aparece el accomplished. Señor y le da una orden. The Lord comes and gives him an order. Tira las redes a tu derecha Throw the net to your y right side. empiecen a recoger. And began to reap. Pedro se arriesgó Peter took a chance. Se He arriesgó took a la chance vergüenza. from being a que embarrassed. le dijeran tan loco seguir a este que no es pescador. To follow a man that had never fished before. Sin embargo, por seguir la orden de Dios, But he obeyed the command of fue la God. pesca más grande que obtuvo en su vida. It was the greatest catch of his life. Y quiero decirte algo, I want to tell you something. que los locos para el Señor That the foolish for God son aquellos que creen en la palabra de Dios,
are those who believe in the Word of God, pero no en algunas cosas. but not in just En some todo lo que Dios le things. In dice. everything it is Y said. el mundo nos señala como locos. And the world points at you as Pero foolish. nosotros estamos esperando algo que nunca sucedió But antes. we are waiting for something that never happened Y es la before. venida del Señor Jesucristo. It is the coming of Y Christ. te dirán loco, And they may call you te foolish. dirán fanático religioso. Might call you a fanatic, religious Pero fanatic. nosotros sabemos But we know que si todos los días that every day nos levantamos a construir nuestra arca de fe, we wake up to build our ark un of faith. día, One day, vamos a estar con el Señor en el cielo. we'll be with the Lord in Por heaven. eso pregunto, That's why I ask, ¿quién quiere vivir como un loco who para wants to Jesús? live as a foolish person? Yo quiero ser uno de esos. I want to be one of those. John MacArthur dijo John MacArthur said sobre la historia de Noé. about Noah's story. Noé creyó en la palabra de Dios Noah believed in the Word of God sobre el juicio venidero, about the coming judgment, sobre el tamaño correcto about the right size of the ship, y la forma de construir el arca, and how to build the ark, y sobre la promesa de salvarlo a él y a su familia. and over the promise of saving him and his family. No se puso a seleccionar qué creer y qué obedecer. He didn't choose what to believe or what not to believe. Creyó y obedeció en todo lo que Dios le dijo. He believed and obeyed in everything God told him. Y esto es lo que Dios quiere de nosotros. And that's what God wants from No us. estar clasificando la Biblia Not trying to choose what we y obey pasando para acá lo que es dudoso y pasando por acá lo que creo. and putting on one side what we like and on the other what we don't El like. Espíritu de Dios nos está exigiendo en estos últimos tiempos The Spirit of God is demanding from us in que these last days creamos en todo lo que dice la palabra de Dios. that we believe in everything that the Bible says. Aún aunque el mundo quiera hacer un chiste de la palabra de Dios. Even if the Bible, the world treats the Y Bible quiero as a joke. decirte And algo. I want to tell you Y something. quiero que lo tomemos con mucha seriedad. And take it very seriously, Sobre todo nosotros los que somos padres. especially us that are parents. Cuidado cómo estamos construyendo. Be careful on how you're building. Cuidado los materiales que estamos escogiendo. Be careful the materials that you are using. Cuidado con decir que estas medidas me parece que están incorrectas. Voy a agregar otras, voy a sacar Be estas. careful on how you choose the measurements. Porque Noé creyó Because Noah believed, y por su fe and by his faith, y por lo que predicó, and because of what he preached, pudo meter a toda su familia en el arca. was able to make all his No family in estoy order. diciendo que la fe se hereda I'm not saying that faith is o que inherited la salvación se or hereda. that salvation is Estoy inherited. diciendo que Noé trabajó I'm saying that Noah y worked trabajó duro and he worked hard y se aguantó los chistes de todos sus vecinos, and he took all the jokes that pero people llegó el said, momento but the time que came Dios cumplió su promesa that God fulfilled y the su promise familia fue salva. and his family was saved. Cuidado, padres, Be careful, con lo parents, que estamos dándole a nuestra familia. on what you're giving to your children. Nosotros debemos levantarnos todos los días We gotta wake up every a single morning construir nuestra arca con la fe de Noé, to build our ark as Noah did, sin dejar un punto y una coma afuera. without leaving a dot or a comma. Porque por beside. causa de esa fe nuestros hijos pueden ser favorecidos. Because of our faith, our children might be, Y por causa de nuestro ejemplo, nuestros hijos un día pueden decir yo también quiero a Jesucristo. and because of our examples, our children might choose Christ one day as well. Hermanos, estamos en tiempos difíciles. We are living in hard times. Y el Señor quiere que le adoremos The Lord wants us to worship de Him la manera correcta como Abel nos enseñó. in the right way as Abel showed us, Y que caminemos con Él and that we would walk with Him como Enoch caminó. as Enoch walked, Pero también que le obedezcamos como Noé. but that we would obey Him like Noah did. Porque obedecer a Dios es fe. Because to obey God is faith. No sé cuántos están de acuerdo conmigo. I don't know how many agree with this message, Pero por lo contrario, but if you're toda desobediencia a la palabra de Dios but if you disobey everything about the Word of God, muestra falta de fe. it is lack of faith. Ahora, esta fe, This faith, nos dice el pasaje, the passage says, y por esa fe condenó al mundo. it says that because of his faith, he condemned the world. La fe de Noé reprendió a la gente, a la humanidad. Noah's faith rebuked the people in his time. Porque esa obediencia incluyó el mensaje. Because that obedience included a message. Noé tenía que avisar de lo que venía. He had to warn people of what was to Por come. esa fe condenó al mundo. And through his faith, he condemned the world. ¿Cómo es que condenó Noé al mundo? How is it that he condemned the world? Hay dos posibilidades. There's two ways. Una es por sus acciones, One by his actions, por la fe que mostró. by the faith that he showed. Recuerde que dice que caminó con Dios. Remember that it says that he walked with God. Este Noé, si caminó con Dios, era distinto a todos. If he walked with God, he was different than everybody Si else. usted lee el contexto de la historia, If you read the context
context of the story, ahí se nos dice que la tierra estaba corrompida. it says that the earth was corrupted. Se nos dice que la sociedad estaba dividida It says that society was divided entre aquellos, los hijos de los hombres y los hijos de Dios. between the sons of men and the sons of God. Y aquí hay una controversia tremenda And también. we find a great controversy in all Y this. de ahí sacaron para la película, sin duda. And they probably put that into the movie. Algunos dicen, no, es que los ángeles caídos vinieron y tuvieron relación con las It mujeres. says that the fallen angels had sexual relations with the women. Y eso va en contra de toda la palabra. And that is against the whole word of God. Los ángeles no son espíritus Angels are spirits, y no se pueden reproducir. and they cannot reproduce. Los hijos de Dios está hablando de personas que invocaban el nombre del Señor, como en el capítulo 5 lo está diciendo. The sons of God, it's speaking of the people that would call upon God. Y las hijas de los hombres son aquellos que dejaron y abandonaron la fe en Dios. And the daughters of the man were the women that left the worship of God. Pero se empezaron a mezclar y se corrompió tanto la sociedad que Dios dijo hasta acá. But the earth was so corrupted that God said enough. Había violencia, había de todo. There was violence and everything else. Entonces ahí estaba Noé, And there was Noah en medio de todo eso, caminando con in the Dios. middle of all this, walking with God. Su forma de caminar condenaba al mundo. The way he walked with God condemned the Porque él world. era distinto. Because he was Porque él no different. se metía en cosas raras. Because he wasn't going into weird Porque things. cuando a Noé le ofrecían un negocio que estaba mal, Noé decía, no, yo estoy Because when Noah was offered a business, he would say, no, I'm not going. Cuando Noé escuchaba que a alguien se le oprimía, se le trataba mal, Noé decía, yo no hago eso, a Dios no le agrada. When Noah would see somebody be mistreated, he wouldn't add things to that. Cuando a Noé lo invitaban a algún lugar y el lugar era para mal, no, yo ahí no voy porque ustedes no se reúnen para cosas buenas, se reúnen para cosas malas. When Noah was invited to go do things that were not proper, he would say, I'm not going there because Eso condenaba al mundo. that would condemn the world. Porque como quizás te pasó a vos, la gente decía, ¿quién se cree que es Noé? As it probably happened to you, people might say, well, who do you think you are? Mira, ahí va el santito, mira, There mira. goes the Holy One. El que se dice que camina con Dios. He says that he walks with God. No va a las carreras de caballo. He doesn't go to the horse races. No insulta a los jugadores de fútbol. ¿Quién se cree? He doesn't say bad words. Ahora que vino todo eso, ¿no? No era distinto, entonces condenaba. Noah was different, so he Condenaba con su conducta. He condemned with his. Y la otra forma de condenar al mundo es por su predicación. And the other way he condemned the world was through the message. Segunda de Pedro 2:5 dice, 2 Peter 2:5 says, tampoco perdonó al mundo antiguo, not only he didn't forgive the old world, sino que guardó a Noé. he preserved Y Noah, mire lo que dice, pregonero de justicia, a preacher of righteousness, con otras 7 personas y trajo diluvio sobre el mundo. Es decir que no era un pregonero de justicia. he was a preacher of righteousness. Y los tiempos en que predicó Noé fueron los más malos y corruptos. And in the times that Noah preached were the most corrupted. Ahí en Génesis 6:5 nos dice, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. It says in Genesis 6:5 that God saw the evil, the wickedness of people, and it was so much. Y que todo designio de los pensamientos de su corazón And that every thought that man had in his heart, solo era de continuo al mal. it was from worse to worse to worse. Tan mal estaba la sociedad que todo lo que pensaba el ser humano era malo. Society was so bad that everything about it was bad. Era en contra de Dios. It was against God. Así que imagínense lo que era predicar en aquellos tiempos. So imagine what it must have been for Noah to preach to it. En lo personal yo creo que fue más difícil predicar que hacer el arca. I believe that it might have been harder to preach to those people than to build the Porque ark. hacer el arca era trabajar y bueno y comprometerse a esto, ¿verdad? Building the ark was just construction. Pero te imaginas decirle a todos los que te rodean, ustedes están mal, el juicio de Dios viene sobre la tierra. Imagine telling people that surround you that you're wrong, and judgment is coming to your life. ¿Quién le hizo caso a Noé? Who obeyed Noah? 120 años y apenas su familia pudo meter adentro. 120 years and his family only was able to be saved. Yo a veces me frustro, pero cuando leo de Noé se me viene de vuelta la fe. Sometimes I get frustrated, but when I read the story of Noah, Porque nadie se le convirtió, nadie le hizo caso. no one obeyed in his time. Imagínense las cosas que dirían de Noé. Imagine the things that people spoke of Noah. Y 120 años condenando al mundo, arrepiéntanse que se viene el juicio de Dios. 120 years he spoke and preached, repent. Difícil el mensaje que se le dio a Noé. It was a hard message that he had to preach. ¿Quién quería escuchar eso? Who wanted to listen to Yo me it? imagino la iglesia llena y
to him because he's not, judgment of God is not coming. Porque a la gente le gusta escuchar lo bueno, Because people like to hear what's good, las cosas lindas. the nice Te va a things. ir bien, But, te va a ir bien, everything will go well for te va a you. ir lindo. Everything is going to be nice No for you. compres paraguas, no va a haber diluvio, no le hagas caso a Noé. Don't buy an umbrella because it's not going to rain. Noé está medio loco. Noah's kind of crazy. ¿Quién va a meter los animales ahí? ¿Quién se cree que es? Los animales están libres, contentos. Sí. How are the animals going to be brought into the ark? They're Hay free. prosperidad, este mundo es pero todo va a salir bien. There's prosperity in the world. Everything is going Y fine. Noé del otro lado construyendo el barco. And Noah on the other side building the ark. Y cuando pasaban de la iglesia, Noé loco, ¿qué estás haciendo ahí? Bajate. And the people from the church would walk by and say, hey, you're crazy. 120 años no son pocos. 120 years is not Es little. mucho tiempo para pensar en el mensaje de Noé. It is a long time to think of the message. Porque en esa época vivían muchas las personas. Because in those days, people lived for long Y days. por 120 años escuchar el mensaje de la proclamación de Noé And for 120 years to listen to no this fue poco proclamation, tiempo. there was enough time. El mensaje fue difícil. The message was hard. Y yo te quiero decir algo. And I want to tell you El something. mensaje de la iglesia no es fácil. The message of the church is not easy. El mensaje que la iglesia debería estar predicando no es fácil. The message of the church is not easy Porque los tiempos están difíciles. because times are hard. Y la venida del Señor es algo que nos alegra. And the coming of the Lord is something that we rejoice Pero in. esos son para los que están en Cristo. But that is for the ones who are in Christ. No son para todos. It's not for Es everyone. para los que están en Cristo. It's for those who are in ¿Qué Christ. viene para los que no aceptan a Jesucristo? What's coming to the people that are not in Christ? Juicio de Dios sobre la tierra. Judgment of God upon Y the earth. nosotros debemos avisarle a la gente como en la época de Noé, arrepiéntanse porque viene el juicio de And Dios. so we should be telling people to repent because judgment of God is coming to Y the la earth. gente celebra lo que es malo. And people celebrate what is wrong. ¿No se dieron cuenta cómo celebraron lo que hicieron, el tratado que hicieron con Irán? Don't you see how people celebrated the treaty they did with Quedaron Iran? todos contentos, están todos felices. Everybody's rejoicing through that treaty. Pero ese tratado no viene de parte de Dios. But that treaty is not Dios of lo God. está permitiendo porque se va a cumplir la promesa. God is allowing this to go on because the promise is going to Pero ese fulfill. tratado es un peligro para la humanidad But that treaty, it is a danger to y humanity, sobre todo para Israel. especially to Israel. Pero todo el mundo lo está celebrando. But everybody's rejoicing. Israel nos está avisando. Israel is letting. Ahora Irán está preparado para hacer lo que quiere. Now Iran is ready to do ¿Sabe lo que whatever. pasó una semana después del tratado? You know what happened a week after they signed the treaty? Irán le compró 11 aviones bomba a los rusos. Iran bought 11 airplanes with atomic bombs from Con Russia. uno de esos, With one of con those, uno de esos, only with one. la capacidad que tiene ese avión, The capacity of that airplane. los otros 10 se los puede guardar. Uno de esos The other 10 he lo can llena de bombas, One of those, he fills it with bombs. lo manda a Israel y tira lo que hay en un avión y hacen desaparecer Israel. He can throw all the bombs in one plane and destroy Israel completely. Pero están todos celebrando, But everybody's celebrating. están todos contentos, Everybody's happy. pensando que ahora hay más seguridad y lo que hay ahora es más inseguridad. Thinking that there's security, but there's ¿Y insecurity. sabe quién fue a hacer ese tratado? And you know who went to do that treaty? El Mr. Obama. Obama. Se dice cristiano. He calls himself a Y Christian. allá fue a hacer la firma He went to y sign a the treaty sacarse fotos. and to take pictures. Va a quedar en la historia de la humanidad como un hombre que no le hizo caso a Dios. He will be left behind in the history of humanity as somebody who disobeyed Pero eso es God. lo que viene para la tierra y nosotros tenemos que avisarlo. But that is what's coming to earth, and we need to let them know. Cuando nosotros escuchamos un mensaje, When we listen to the message, paz, paz, peace, peace, prosperidad, prosperidad, prosperity, es un prosperity, mensaje falso. it is a false message. Lo que la iglesia tiene que decir What the church has to say es que hay una sola manera de llegar a Dios y a través de Jesucristo. is that there's only one way to God, and that is through Y Jesus la Christ. única forma de salvarse del juicio de Dios es a través de And Jesucristo. so the only way to be saved from the judgment of God is in Christ Jesus. Y ese mensaje And that message muestra la misericordia de Dios. shows the mercy of God. Usted dirá, ¿cómo un mensaje de juicio muestra misericordia? How can a message of judgment show mercy from God? Bueno, 120 años de mensajes mostraron la misericordia de Dios. 120 years of mercy waiting for people to repent. Si Dios nos diera lo que merecemos, no estaríamos aquí.
If God would treat us as we deserve to be treated, we would not be here. Si Dios le hubiera dado a la generación de Noé lo que merecía, los hubiera barrido de una sola. If God would have given what they deserved in Noah's time, He would have made them disappear right Pero away. ¿sabe qué? Dios tuvo misericordia. You know what? God had mercy. Porque les dio 120 años para arrepentirse. Because He gave them 120 years to repent. No solo por el mensaje, sino por la construcción del arca. Not only through the message, but they were seeing the ark being built. La construcción del arca es una muestra de la misericordia de Dios. The building of the ark was a show of God having mercy. Así que tenían tiempo para pensar no solo por lo que escuchaban, sino por lo que veían. They had time. They had enough time to repent from the message and by looking at the ark. El juicio de Dios es parte de su misericordia. Judgment of God is part. No, the mercy of God is part of His judgment. Hoy se nos dice que el mensaje debe ser amor. We are told today that the message has to be a message of love. Es más, hay un predicador famoso que dice, yo sé que la Biblia habla en contra del pecado, pero yo no voy a hablar de pecado. There's a famous preacher out there that says, I know that the Bible talks about sin, but I'm not going to talk about Entonces sin. vos lo ves y ese hombre irradia amor porque él sale así siempre. And that man looks like a radiant man because he's always smiling. Y yo al lado de él grito. And beside him, I'll yell, Él scream, siempre habla así. because he's always calm Él and sabe just very calm. tu mejor vida ahora. Your best life now. 7 maneras de conseguirlo. 7 ways of reaching that best life now. No hay condenación. There's no condemnation. No hay mensaje de Dios. There's no message of Y God. el mundo se está yendo hacia lo que le gusta y no hacia lo que la Biblia nos And dice. so the world follows what they like and not what the Y Bible cuando says. Dios nos lleva a la cruz, en la cruz vemos juicio de Dios. And when God takes us to the cross, we see judgment of God. Jesús fue a la cruz por culpa de nosotros. Dios hizo un juicio en contra de la humanidad y llevó a Jesús a ser maltratado, clavado y muerto en una cruz. And so God judged the people by putting Christ on the cross, and He judged the Y en sin. esa cruz está el juicio de Dios y el amor de And Dios. on that cross, we see the judgment of God and the love of God. Porque nos amó tanto que prefirió hacerse hombre y morir en la cruz por He nosotros. loved us in such a way that He made Himself a man and Y el gave us love. mensaje no puede cambiar. And the message cannot change. ¿Sabe lo que dijo Spurgeon? You know what Charles Spurgeon said? Quien no cree que Dios castigará el pecado, Whoever believes that God will not punish sin, no cree que lo perdonará por medio de su sangre expiatoria. he will never believe that He will forgive through the expiation of the Se lo blood. voy a leer de vuelta. I'm going to read it again. Quien no cree Whoever does not believe que Dios castigará el pecado, that God will punish sin, no cree que lo perdonará por medio de su sangre expiatoria. he will not believe also in the message of the cross. Si la iglesia If the church no avisa del juicio de Dios, does not warn about the judgment of God, la iglesia no tiene amor. the church has no love. Amen. Amen. Si nosotros If we conformamos if we get comfortable con estar aquí adentro y escuchar un mensaje acá adentro just being in here and listening to the message here, y no le avisamos a los de afuera que viene el juicio de Dios, nos falta amor. and we don't tell the world that there's judgment coming, we lack love. ¿Qué harías vos What would you do si me ves manejando if you see me driving y sabes que a 1 kilómetro adelante, and you know that a kilometer hacia ahead of donde yo voy, me, where I'm heading, hay un precipicio? there's a big hole? ¿Qué haría? What would you do? Algunos harían dejarlo que siga. Some might say, well, let him just. Let him go. Pero pensemos normalmente, ¿qué haría usted But if you think reasonably, si me cruzan el camino? if you come my way, if you're crossing my street, Me hace seña, ¿verdad? would you signal out the big hole? Trata de alcanzarme para decirme no sigan. Would you try to reach me and tell me don't go on? Porque si usted no lo hace, Because if you don't tell me, usted va a decir que se muera. you let me die. Y eso es falta de amor. And that is lack of love. El mundo está yendo hacia el infierno. The world is going straight into Está hell. a punto de recibir el castigo de Dios. And they're about to receive the wrath of God. Y la iglesia está muy preocupada en el entretenimiento y en las cosas que nos agradan a nosotros y no en decirle al mundo que viene el juicio. And the church is so worried about entertaining people in the church. La obediencia de Noé The obedience of y Noah el mensaje de Noé and the message of Noah deben ser los mismos de la iglesia hoy. has to be of the church today. Por una sencilla razón. For a very simple El reason. ser humano no ha cambiado. Humans have never changed. Seguimos con los mismos problemas de la época de Noé. We still have the same problems as in the Jesús times of dijo en Noah. Mateo 24, Jesus said in Matthew 24, versículo 37 al 39. verses 37 to 39. Ustedes conocen
lo que dice aquí, pero como en los días de Noé, For as in the days of Noah, así será la venida del Hijo del Hombre. so will be the coming of the Son of Man. Pues como en los días antes del diluvio, For as in those days before the flood, estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento, they were eating and drinking, marrying and giving in marriage, hasta el día que Noé entró al arca. until the day when Noah entered Y the no ark. entendieron hasta que vino el diluvio And they were not aware until the flood came y se los llevó a todos. and swept them all away. Así será también la venida del Hijo del Hombre. So will be the coming of the Son of Man. Los paralelismos The parallelism entre la historia de Noé y hoy son claros. between the times of Noah and our times are No clear. hay que inventar mucho. We can't add anything Están to it. delante de nuestros ojos. They are happening before En our los días eyes. de Noé rechazaron el mensaje. In the days of Noah, they rejected the message. Hoy el mundo está rechazando el mensaje de la palabra de Dios. Today, the world is rejecting the message of God. En los días de Noé había maldad. In the days of Noah, there was wickedness. Hoy se ha multiplicado la maldad. Wickedness is rampant in these days. Inmoralidad, And immorality, lascivia, lasciviousness, grosería, just mentira, bad words and lying, homicidios, homicides, blasfemia. blasphemy. Todo se ha multiplicado. Everything is just being multiplied. Estamos como en los días de We Noé. are living in the days of Noah. ¿Quién se salvó? Who was saved? Los que, como Noé, Those like Noah entendieron lo que iba a pasar. understood what was to come. ¿Y sabe quién se va a salvar? And you know who will be saved? Los que entiendan el mensaje y lo obedezcan. Those who understand the message and obey it. No los que van a la iglesia. Not those who go No to todo church. el que va a la iglesia lamentablemente se va a salvar. Not everybody that comes to church will be saved. No es ir a la iglesia que te hace salvo. You're not saved because you come to Eso es church. una obra. That is a work. Nosotros vamos a la iglesia porque somos salvos. We go to church because we are Nos saved. gusta venir. We like Nos coming. gusta congregarnos. We like coming together. Pero mucha gente Many people se va a quedar. will stay. ¿Por qué? Why? Porque no es obediente a la palabra de Dios. Because they're not obedient to the word of Eso God. muestra que no tiene fe. That shows their lack of faith. Entraron al arca They went into porque the ark por 120 años because for 120 years creyeron en la palabra que Dios le they dijo, believed in the word that God gave. construyeron el They arca, built the ark. mandaron venir los animales, They brought in the animals. pusieron comida They put food. y un día cuando menos lo esperaban And when they were not expecting it, empezaron a ver que caía agua del cielo they saw drops of water coming from y heaven. que de algún lado empezaba a brotar agua. And from the earth, water started Algo que coming out. nunca había sucedido comenzó a suceder. Something that never happened before began to happen. Y no entró. And Y Noah entró walked su in. familia. And he took in his Y family. ahí se quedaron hasta que Dios cerró la puerta. And there they stayed until God Y closed the recién door. ahí la gente dijo, Noé tenía razón, pero nos estamos ahogando. And people thought then, Noah was right, but now we're drowning. Es la clave de esto, The clue in all es this que la fe, esta locura de la fe, is that the foolishness of our faith es una que nos lleva a la obediencia. is one that takes us to Y obedience. no a la obediencia en parte, sino a la obediencia completa. And not to halfway obedience, but to complete obedience. Y esa fe And that faith también nos muestra la justicia de Dios. also shows us the justice of God. Porque nos dice que por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. It says that by this he condemned the world and became an heir of righteousness that comes by faith. Ningún profeta, Never a prophet, nunca antes en la historia, nor before in history, ni después, or after Noah, predicó un mensaje tal de condenación como Noé por 120 años. preached the message of justice for 120 years as Noah did. Además, Noé le predicó a todo el mundo de su tiempo. Noah preached to everybody around him. Nunca había sucedido. Never had happened. 120 años predicando. 120 years preaching. Y la escritura describe a Noé como un hombre justo. And so the Bible calls him a righteous man. En Génesis 6:9, por primera vez en la Biblia dice Noé, varón justo. For the first time in Genesis 6:9 it says Noah, a righteous Entonces, man. ¿qué quiere decir que era varón justo? So what does that mean, that he was a righteous Que no man? tenía pecado. He didn't have sin? No, eso no dice la Biblia, era un ser humano. The Bible doesn't say that. He was a human being. Es más, un capítulo después lo vemos pecando. A chapter after we see Noah sinning. ¿Qué quiere decir que era varón justo? What does it mean that he was considered a righteous Lo que man? quiere decir era que Noé caminó a la luz de lo que tenía por fe. He walked with whatever little light he had from God by faith. Tenía fe y confianza en Dios. He had faith and confidence in God. Y lo que tenía de revelación, él lo aplicó a su vida. And whatever revelation he had received from God, he applied it to his life. Por eso la Biblia lo describe como un hombre justo. That's why the Bible calls him a righteous man. Es más, esta misma fe, después lo vamos a ver en Abraham, le
fue contado por justicia. That same type of faith we will see later on in Abraham's life because it was counted to him as La righteousness. vida de Noé fue tan ejemplar The life of Noah was such an example que Ezequiel, en el libro de Ezequiel, that Ezekiel, in the book of Ezekiel, se profetiza he prophesies acerca de la posibilidad de que Dios destruya con hambruna y con calamidades la tierra. according to the possibility that God will destroy the earth again through hunger. Y la vida de Noé es tan ejemplar que lo nombra el Espíritu Santo. And that the Holy Spirit mentions the life of Noah in the book of Ezekiel. En Ezequiel 14 dice que si Noé, Ezekiel 14 says that if Noah, Daniel Daniel, y Job and Job estuvieran en ese país que Dios va a destruir, would be in that country that God was going to destroy, ellos serían salvos por su justicia. they would be saved because of the Solo righteousness. esos tres, Only those three men, Noé, Noah, Daniel Daniel, y Job. and Job. Qué importante. It's important. El ejemplo que dio Noé, The example la that Noah clase had, de vida justa que llevó Noé, the type of righteous life that he lived, este modo de vivir this way of living, fue un modelo de justicia was a way of righteousness porque estaba siempre opuesto a la incredulidad. that it was always opposed to unbelief. Su vida fue un ejemplo constante de obediencia a la voluntad de Dios. His life was a continuing life of obedience towards Y fue God. por medio de su vida que su fe agradó a Dios. And it was through the obedience that he pleased God. Los héroes de la fe que procedieron a Abraham, The heroes of faith that came after, que tuvieron antes que Abraham, that were before Abraham, fueron pioneros. they were pioneers. Abel Abel nos muestra cómo tener fe en ese sacrificio y adorar a Dios. shows us how to have faith in that sacrifice and to worship God. Enoch nos muestra de una manera práctica cómo caminar con Dios. Enoch shows us how to go about walking with God. Y Noé nos muestra cómo hallar el favor de Dios a través sencillamente de la obediencia. And Noah shows us how to find the favor of God through obedience. Y esto en medio de una comunidad incrédula. And this in the middle of a society. Y por eso yo creo That's why I believe que now el Espíritu Santo nos trae estas historias that the Holy Spirit brings these y las stories deja para nosotros, and leaves them for us, para que aprendamos lo que es la verdadera fe. so that we would learn what true faith Y is. hoy en el caso de Noé, And today, in Noah's case, podemos resumir todo en una pequeña frase. we can resume everything in one simple phrase. Fe Faith es obediencia. is obedience. Y obediencia a lo que dice Dios. Obedience to what God says. Y no es obediencia en lo que nos parece bien o nos parece mal. And it's not obedience into where when we see what's good or bad. Es obediencia en todo. Obedience in everything. En todo. In everything that God says. Amén. ¿Cuántos ahora sí quieren ser locos para Jesús? How many of us want to be foolish for Christ? ¿Cuántos se animan antes de decir amén y todo a meditar en esto? How many of you, before saying amen, you have meditated on these things? Meditate. Realmente. Really meditate. Pensar en lo que todo esto incluye. Think of what all this includes. Ser un loco de la fe To be a foolish for faith. significa que a pesar de esta sociedad que nos está rodeando, Means that in the midst of the society you live in, le vamos a hacer caso a Dios. we will obey God. Le vamos a hacer caso. We will obey God. Bueno, pero hay cosas que yo a veces las dejo de lado porque para tratar de... bueno, no, en todo. You might think that you have things that you leave aside sometimes but no, it's in everything. En todo. In everything. Algunos se nos van a separar solitos. Some people might get away from you. Otros van a estar al lado de nosotros Some might be beside us para criticarnos constantemente. to criticize you constantly. Constantly. Pero esa forma de vida But that way of life va a ser un juicio de Dios, will be judgment pero también una God, oportunidad para que la gente se salve. but also opportunity so that people would be saved. Porque Noé, en su época, caminó con Dios. Because Noah in his times, he walked with Y cuando God. él caminaba, And when he walked con Dios, He walked with God. hacía lo que Dios le decía que tenía que hacer. He did whatever God told him to do. Y el mundo lo miraba. And the world would see him. Caminaba Did solo something. hecho de And the fact caminar. that he walked with God would condemn the world. Y ni que hablar del mensaje. And never mind the message. Viene juicio de Dios. Judgment of God is coming. ¿Cuántos de nosotros, How many of us, cuando le hemos hablado a las personas, when we have spoken to people, en el mensaje hemos incluido juicio de Dios? in the message, when we preach to people, do we include the judgment of God upon their lives? Quiero aclarar esto porque capaz que ahora sale uno el primero que pasa y dice, te vas al infierno. No. Predicamos el evangelio, We preach the gospel, pero el evangelio incluye but the gospel message includes que Dios es justo. that God is just, Y el Dios justo
tiene que castigar el pecado. And God, who is just, He needs to punish sin. Y que hay una salida, And that there is a way out. y es Jesucristo. And it is in Jesus Christ. Jesucristo solucionó el problema. Jesus Christ took care of the ¿Lo problem. hemos hecho alguna vez? Have we ever said that to El people? mundo lo necesita escuchar. The world needs to hear it. ¿Y quién lo tiene que dar? ¿Quién va a dar el mensaje? Nosotros. Who is going to give the message? We are. Pero ahí es como nos exponemos como no es. But that is where we expose ourselves as Noah. Te van a decir loco, They're going to call you crazy. fanático, You're a fanatic. te están lavando el cerebro. A mí una vez me dijeron, te lavaron el cerebro. People will tell you that you're being brainwashed. Yo dije, qué bueno, porque lo tenía tan sucio que necesitaba. It's good to be brainwashed because your brain might be dirty right now. You need to wash it. Pero ¿sabes por qué lo tenemos que hacer? You know why we need to do it? Por amor. Because we love. Por amor. For love. Por amor tenemos que predicar. For love, we need to Por preach. amor tenemos que obedecer a Dios. For love, we need to obey God. Vamos a ponernos de pie, por favor. Se aguantaron más que el domingo pasado por el aire acondicionado. A esta hora algunos estaban sudando como que estaban en otra dimensión. Pero hoy que estamos fresquitos, Today is a nice day in here. vamos a adorar al Señor. We will worship the Lord. Vamos a adorar al Señor. Y te pido que medites en esto. Que medites en la historia de Noé. Meditate in Noah's story. Y que medites en esto que te voy a decir. And you meditate on what I'm going to tell you now. Dios God está a punto de hacer algo is about to do something que nunca en la historia de la humanidad fue hecho. that He has never done in the history of humanity. Va a venir a sacar a su iglesia de este mundo. He will come to take away His church from the world. Nunca sucedió antes. It had never happened before. Pero Dios está a punto de hacerlo. But God is about to do it. Jesús está en camino. Jesus is on His Yo no way. sé cuándo va a ser. I'm not sure when. Pero Jesús viene a buscar a su iglesia. Jesus is coming to pick up His Y church. quizás eso suene a locura. And this might sound like, Pero así como una vez but just like one time, tomó un hombre del medio de una sociedad corrompida He took a man from a corrupted y society le dijo construir un arca. and He told him to build an ark. Y decirle a la gente que viene el juicio de Dios, viene un diluvio sobre la tierra. And He told the man, tell the people that there's judgment coming. Y aquel hombre creyó And that man en believed que Dios iba a hacer algo que nunca había hecho. and that God was going to do something that He Hoy had la never done. iglesia del Señor Today, the church of God tiene que creer que Dios está a punto de hacer algo que nunca en su historia lo hizo. church needs to believe that God is about to do something that He's never Por done una before. sencilla razón. For a simple reason. ¿Por qué lo dijo? Because He ¿Por said qué it. lo dijo? Because God Y eso said es it. fe. And that is Y faith. si creemos de verdad And if we believe in the que truth Dios está a punto, that God is about de hacer algo que nunca hizo, to do something He's never done before, nosotros tenemos que estar construyendo el arca todos los días, todos los días, todos los días. we need to build the ark every single Fe en day. la palabra de Dios, fe en la palabra de Dios. Faith in the Word of God. Estamos a punto de irnos, estamos preparando las maletas, tenemos que vivir de otra manera. We are about to depart from this world. Les We're voy a getting decir ready. algo And I'm going to tell you para something que vean en qué mundo estamos viviendo. to see in what kind of world we're living in. Todos podemos identificar el pecado, We can all call out sin. todos podemos identificar el falso mensaje. We can all perhaps call out what is Pero false. les voy a decir la última táctica de But Satanás. I'm going to tell you the last way that Satan is Lo working. escuché anoche en la radio I heard it last night on the radio de un apologeta. from an apologetic, an apologist. Hay un grupo de ateos. There's a group of atheists. Todos sabemos que hay ateos, pero este es un grupo de ateos organizado. There's a group of atheists that have a group of organized group. Este grupo de ateos incluso tiene su página en la internet. This group of atheists has their web page on the internet. Ellos tienen una misión: They have one mission: mostrarle a todo el mundo que Dios no existe. to show the whole world that God does not exist. Eso no es noticia, ¿verdad? That is not. El ateo hace eso. The atheists do that, so that. Ahora la misión es ahora ir a la gente y mostrarle que Dios no existe. And so they're going to go person to person to show that God doesn't exist. Ahora acá viene lo que empieza a apuntar más hacia nosotros. And now this is where it touches us. ¿Saben a dónde se van a ir? You know where they're going to go? ¿A dónde están hoy? Where they are right now? En las iglesias. In the churches. En las iglesias. ¿Sabe por qué? You know why? Porque dentro de ese grupo, Because within that group, aunque a usted le va a sonar
raro, pero hay un grupo but there's a group within the group. de ex pastores. They used to be pastors. No solo dejaron de ser pastores, empezaron a ser ateos. Not only did they stop being pastors, but they began being atheists. Entonces ellos están preparando a ese grupo de ateos So they are making the other group ready para empezar a socavar la fe de los cristianos. to begin to shift. Pero no es eso. Si eso te sorprendió, te voy a decir algo que más te sorprendió. There's something even worse. Dentro de ese grupo de ateos que hay ex pastores, Within that group of ex-pastors that is in the group of que atheists, están mandando ateos a las iglesias a sentarse en los bancos y hablarte al oído y decirte lo de Noé. that are sending atheist people to sit in the churches and to tell people that God doesn't exist. No solo hay ex pastores, Not only is there ex-pastors, hay pastores. there is pastors. Hay pastores hoy en los púlpitos ateos There are pastors, or consider themselves pastors, that are atheists. y que poco a poco And that little by little, están llevando a la gente fuera de la fe. that are taking people out of their faith. Me imagino que esos pastores estarán contentos de que la gente ya no haya nadie porque han hecho su trabajo. I can imagine that they're happy because they're Ese es el mundo en que estamos viviendo, That is the world we live in, donde dentro de la iglesia where even in the church, se está intentando de creer en lo que creen. people are trying to make other Christians stop believing. Porque es sencillo. Because it's simple. Si te roban la fe, If they take away your faith, te roban la salvación. they take away your salvation. ¿Y qué es lo que quiere Satanás? And what does Satan want? Llevarse a todo el mundo al infierno. Take people to hell. Y por eso la fe bíblica es tan importante. And that is why biblical faith is so important. Y por eso la fe que tenemos nosotros That is why faith that we have nos tiene que llevar indudablemente a obedecer toda la palabra de Dios. the faith that we have in the Word of God has to make us obey the whole counsel of God. Y incluso aunque haya historias que parezcan raras o locas, Even if there's some stories that might look kind of weird. pero la Biblia lo dice y nosotros lo The creemos. Bible says this, so we believe it. Esa es nuestra fe. That is our faith. Esa es nuestra fe. Y tenés que estar preparado And you need to be ready porque van a venir a buscarte. because it will come and get you. Te va a llevar un compañero de trabajo que es ateo Perhaps a co-worker that is an atheist, y te va a tirar encima todo lo que la ciencia dice que sabe. and he will begin to argue with you about your faith with science and everything else. Y una vez estuve con un ateo conversando I was talking to an atheist one day, speaking to him, y me dice, vos no me podés probar que Dios existe. and then he said to me, well, you can't prove that God exists to Y me. yo le digo, ¿y yo por qué te tengo que probar que Dios existe? And then I said to him, why do I need to prove that? Ah, porque vos crees en Dios. And he said, well, because you believe in God. Claro que creo en Dios. And that's right, I believe in God. Entonces probámelo. So then show me, he said. Yo no te tengo que probar nada. I don't need to prove anything. ¿Qué obligación tengo que probarte que Dios existe? What obligation do I have to prove? Ahora, si vos estás tan seguro de lo que crees, Now, if you are so sure in what you believe, probame que Dios no existe. show me that God doesn't exist. Y no estaba preparado para eso. And he wasn't ready for that. Me dijo, no, que nunca me hicieron esa pregunta. He said to me, I've never been asked that. No, no es una pregunta, un desafío. Probame que Dios no existe. I'm defying you. Así Show me that como vos God- querés poner en un tubo de ensayo cosas y ver si Dios sale de ahí. to see how you want to put in a test to things and to see if God comes Ahora out. poneme en un tubo de ensayo cosas y mostrarme que Dios no existe. Now put in a test to things, then show me that God doesn't exist. Eso están haciendo en las iglesias y en las escuelas, That's what they're doing in churches and in schools. tratando de levantar una sociedad sin fe. Trying to build a society without faith. Si no hay fe, no hay esperanza. If there's no faith, there's no hope. No hay esperanza en There's nada. no hope in nothing. Te quitaron todo lo que podés tener. They took away everything that you could Y yo have. te digo una cosa, And I tell you something. te pueden quitar el trabajo, They can take away your la job, comida, food, la salud inclusive, even your health. pero si tenés fe en Jesucristo tenés todo. But if you have faith in Christ, you have everything. Tenés todo. You have everything. Por eso, hermano, That's why, brothers, necesitamos pararnos y obedecer esta palabra we need to stand on the word and obey the que word ha sido dada a nosotros that it's been given to us para creer to y believe caminar día a día con Dios. and to walk on an everyday Y a basis. pesar de que nada diga, Even if every day, a pesar de que no vemos nada, even if we don't see anything, no se nos ha dado un documento firmado, nothing has been placed in our no hands. tenemos grabada una conversación del Padre con el Hijo y el Espíritu Santo. We don't have any recorded conversation between the Muy two. pronto, Very soon. muy pronto, Very soon. Dios va a hacer algo God will do que something nunca hizo en la that He's historia. never done before. Y yo lo espero. And I wait Yo for lo espero todos los días. I wait for that every Yo single a day. veces me despierto
I go to bed in the night and say, the Lord Otro día en el is mundo. coming tomorrow. Pero el Señor viene pronto. The Lord is coming Porque soon. el Dios de la Biblia Because the God of the es Bible, un Dios de los imposibles. He is the God of the Es un impossible. Dios de las cosas que nunca pasaron. He is the God of the things that have been Pero Él es el único But He's the only one. que hace que lo que no es suceda. That He makes things that are not Que lo que no se vea venga hacia nosotros. of things that are Él es el único que lo hace. He's the only one Y that muy can do it. pronto viene el Señor. And soon the Lord is ¿Estás de coming. acuerdo con eso? Are you in agreement with Oremos this? entonces. Let's pray. Oremos. Padre bueno. Padre bueno. Good Father. Padre. Father, Yo sé que tu palabra es verdadera. I know that your word is true. Y Padre, And Father, yo no puedo ponerme de ejemplo I cannot put myself como as, alguien que nunca falló. as an example of somebody that never Porque failed. como ser humano vengo delante tuyo. Because as a human being I come before Pero you. no confiando en mí, confiando en Jesucristo, mi Not Señor. trusting in myself, but trusting in your Son Jesus En Christ. la sangre de Jesús, The blood of Jesus la que me cubre del juicio. that covers me from all judgment. En la sangre de Jesús, It's the blood of Jesus la que me da entrada a tu presencia. that gives me an entrance to your presence. Y en esa condición vengo. And I come under that En el condition. nombre de In Jesús. the name of Jesus, Vengo, Señor, I come, Lord, sabiendo que tú lo conoces todo. knowing that you know all things. Tú lo conoces todo. You know all things. Y conociendo que tu promesa es venir a buscar. Knowing that your promise is to come together. Señor Jesús, Lord Jesus, aquí venimos. here Somos tu iglesia. we are your church. Señor, queremos obedecer tu palabra Lord, we want to obey your word sin cuestionar nada. without questioning Sin anything. cuestionar nada. Without questioning anything. Señor Jesús, Lord Jesus, ¿quiénes somos nosotros who are we para cuestionar tus promesas, to question your promises, tus ordenanzas y tus mandamientos? your commandments and your ordinances? ¿Quiénes somos nosotros Who are we para dudar de algo de tu to palabra? doubt in anything from your word? Te pedimos, Padre bueno, Good en Father, el nombre de Jesús, in the name of que Jesus, tu Espíritu Santo that your Holy nos Spirit levante cada mañana would wake us up every a morning construir nuestra arca de fe, so we could build our ark of faith basado en tu palabra, based in your word, como lo hizo Noé, as Noah did, en tu medida, with your con measure, tus materiales, with your con lo que tú material, nos dijiste, the way you wanted con lo to que tú dejaste escrito, do it, with what you en wrote, el nombre de Jesús, in the name of que Jesus, seamos hombres y mujeres, that we would be men and women, que ni siquiera, Señor, tengamos que hablar, that we would not have to speak, que nuestra forma de vivir hable de ti, that our way of living would show you, que nuestra forma de vivir llame a la gente hacia that ti. the way we live would call people to En repent. el nombre de In the Jesús, name of Jesus, Padre bueno, good Father, aquí tú que conoces los corazones, Lord, you know all the hearts in you. sabe exactamente You know exactly quién ha comprendido todo esto. who has understood all this. Señor, levántanos. Lord, raise us up. Levántanos como predicadores de justicia, Raise us up as preachers of righteousness, no como santurrones not as fake holy o people como jueces de las personas, or as judging people, sino como predicadores de but justicia, as preachers of righteousness. que le digan al mundo que hay un solo camino que eres tú, We Señor. would tell the world that there's only one way, En and that el is nombre de Jesus. Jesús, In the name of aquí Jesus, estamos, Padre. here we are, Lord. Aquí estamos, Padre. Here we are, Lord. Aquí estamos, tus hijos y tus Your hijas. sons and daughters. La iglesia que has comprado con tu sangre. The church you've bought with your En blood. el nombre de Jesús, In the name of abrimos Jesus, nuestro corazón. we open our hearts. Espíritu Santo, Holy Spirit, abrimos nuestro we corazón open our hearts para que tú hagas lo que tengas que hacer. so that you would do what you have to do. En el nombre de Jesús. In the name of En Jesus. el nombre de Jesús. In the name of En Jesus. el nombre de Jesús. In the name of Y Jesus. creemos con todo nuestro And we corazón believe with all our heart lo que dijo el apóstol Juan, Señor. what the Apostle John said. Ven, Señor Jesús. Come, Lord. Ven, Señor Jesús. Come, Lord. Maranata, Señor. Maranatha, Lord. Maranata, Señor. Maranatha. Ven, Señor Jesús. Come, Lord Jesus. Tu iglesia te espera. Your church Tu awaits. iglesia te espera. Your church awaits. Pero mientras no viene, But meanwhile, you don't que no come. dejemos un solo día That we would not leave a day behind de ir a construir el arca, to go build the ark. clavo por clavo, Nail by nail. madera por madera, Wood by wood. pieza por pieza. Piece by piece. Señor, ni un solo día, Lord, not one ni day un solo día Not one nos day. vamos a desviar del propósito. will we leave the way. Ni un solo día Not one day. nos vamos a desviar del plan tuyo, Señor. We're going to walk away from your En plan. el nombre de Jesús. In the name of En Jesus. el nombre de Jesús. In the name of Y que Jesus. nuestra vida y nuestra predicación, And that our life and our preaching Señor, sea, Señor, tu instrumento would be your instrument para salvar a nuestra familia, to Señor. save our family. Como Noé,
our a wives, nuestras hijas y a sus esposos, our daughters and a sons, nuestros padres, a nuestros hermanos. our parents, our brothers. Queremos que se metan al We arca. want them in the ark. Queremos que te We conozcan. want them to know you. Queremos que sean libres en ti, We Señor. want them to be free in Señor, you. usa nuestras vidas y nuestras palabras Lord, use our life and our words para que ellos te so conozcan, that they would come to know que you. ellos impacten That you would impact y their puedan lives. venir a ti. That they would come to you. Señor, Lord, mientras la puerta no se cierre, meanwhile the door is still open. tenemos esperanza, Señor. We have hope. Mientras la primera gota de agua no caiga, Before the first drop of seguimos water trabajando en el arca. falls, we still work on the ark. Y cada día, Señor, And every day, Lord, cada esfuerzo que hacemos every effort we make para obedecerte, to obey you, nosotros te esperamos. we wait for you. Ese va a ser un día nuevo. That will be a new day. En el nombre de Jesús. In the name of En Jesus. el nombre de Jesús. Padre bueno, gracias Good Father, thank you por traernos a tu casa, for bringing us home, ver a nuestros hermanos. being able to see our brothers and Gracias sisters. por el honor que tenemos de poder abrir tu palabra, Thank you for the honor of being able to open your word, abrirla, opening it, tener una Biblia en nuestras manos, to have a Bible in our poder hands, adorarte to be able to worship you libremente, Señor. with freedom. Oramos por aquellos que no tienen esa libertad. We pray for those who don't have this freedom. Oramos por nuestros hermanos perseguidos, Señor, We pray for our persecuted brothers and sisters en distintos países. in different parts of the world. Señor, oramos por la violencia que están desatando sobre ellos. We pray for the violence that they're receiving upon them. Pero nosotros sabemos que su sangre está clamando, Señor. We know that their blood is speaking to Y you, tú vas a traer justicia también sobre eso. and you will bring judgment upon them. Pero al mismo tiempo esa sangre At the same time, that blood derramada de nuestros hermanos being shed by our brothers and sisters, está sirviendo para que otros te conozcan. it serves for others to know you. Gracias por ellos te damos, Señor. Thank you, we give Y you. gracias por esta bendición que tenemos en este mismo día. Thanks for the blessing that we have at this very day, Por el pan que hoy pusiste en nuestra mesa. for the bread you put in upon our Por tables. lo que mañana, Señor, también vamos a confiar en ti. Because tomorrow we will trust in you as well, Y por traernos a este lugar. and for bringing us here. En el nombre de In Jesús. the name of Jesus. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Amén. Amen. Dios los bendiga. God bless you. Sábado, buenas